La 990, Radio de Noticias. Bueno, vamos a esta hora de Uruguay o Bolivia a hablar con Wilson Espinosa, periodista que nos da una mano. Hola Wilson, esta es la Radio 990 de Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Mauro Viale, encantado de saludarte, Wilson. ¿Cómo está, Mauro? Un gran saludo desde Bolivia, un gran saludo a los radioescuchas allá en tu país. Bueno, gracias. Acá prestos para servirme. Gracias. No, vamos a ver cómo están las cosas ya camino a elecciones. ¿Sigue habiendo violencia? ¿Terminó? ¿Hay una impas? ¿Cómo está eso ahora? Bueno, mira, de a poco el país entra a un estado de pacificación. Anoche, acá en Cochabamba, miembros del gobierno transitorio, representantes de organizaciones sociales afines al movimiento al socialismo, firmaron un convenio que principalmente hace de que se levante las medidas de presión, se levante los bloqueos que estaban agobiando tanto a Cochabamba como en la ciudad de La Paz y el acceso hacia la ciudad de Santa Cruz. Esto ha sido firmado en horas de la noche. Esperemos que con este acuerdo político se pacifique el país, se dé transitabilidad. Cochabamba ha estado por más de 35 días, aproximadamente 33 días, cercada, sin acceso de alimentos, no había transitabilidad, conexión con otros departamentos. Esto va a hacer de que realmente se pacifique el país, se vaya buscando las salidas políticas. El mismo día de ayer se ha promulgado ya la ley para convocar a elecciones, para la conformación de nuevos vocales, para que lleven adelante las elecciones nacionales que esperemos sean en los próximos días ya. Y esto realmente va a ser un gran alivio para el país. Sí, claro. Ha habido acuerdo político, claro, dentro del marco jurídico y dentro del marco constitucional que tenemos vigente en nuestro país. Sí, claro, va a ser un alivio para todos, sobre todo para ustedes. Sobre todo va a ser un alivio que termine la violencia. Hemos visto imágenes impensadas en Bolivia, de tiros, tiroteos, heridos y muertos, ¿no? Eso no puede pasar en una sociedad civilizada. Y lamentablemente después de mucho tiempo le tocó a Bolivia. Eso termina, Wilson, ¿no? Sí, esto termina. Son más de 20 personas fallecidas. Epa. Desde el momento en que se llevó a cabo las elecciones del 20 de octubre del 2019. A partir de ahí Bolivia empieza a reconstruirse. El día sábado, acá en Cochabamba, agredieron a los militares, les quitaron sus armas de reglamento, los pegaron, más de 20 personas, entre ellos todos militares, soldaditos de 18 años, de 19 años, fueron agredidos brutalmente por gente afín al movimiento del socialismo que se oponía a que ingresen los carros basureros, los funcionarios públicos a depositar la basura en un botadero que se tiene acá en Cochabamba. Esto ha originado que les quiten sus armas de reglamento, cerca de 12 armas largas que se les han quitado, apenas 5 han sido recuperadas, el resto todavía está desaparecida. El ejército va a iniciar una investigación conjuntamente con la policía para recuperar estas armas. Esto fue casi lo último del enfrentamiento que se tuvo desde el 20 de octubre. Lo cierto, Mauro, es que el país hoy en día tiene que curar sus heridas, tiene que restablecer el Estado de Derecho. Ha dejado muchas grietas sociales, principalmente. Hay que restablecer aquello. Seguramente este gobierno transitorio será el inicio para preservar el Estado de Derecho. Hay mucha gente que ha desfalcado
las arcas del Estado. Imagínese dinero, ingentes cantidades de dinero en mochilas, en bolsones, para pagar estas movilizaciones, dirigentes que movían a la gente a sus bases, pagándoles 300, entre 200 bolivianos. Este dinero habrá que ver de dónde viene, de dónde se sacó. En fin, dirigentes, el vicepresidente del Movimiento al Socialismo, que no es ni funcionario público, manejando un vehículo del Estado con computadoras en la parte de atrás, lo detenieron, hoy está siendo investigado. ¿Qué hacía este señor? En esas computadoras se encuentran datos electorales muy importantes que van a servir para esclarecer gente que ha sufrido bastante la persecución política en estos más de 13 años de gobierno. Mire, imagínense en las embajadas hoy en día, tanto en la embajada mexicana, en la embajada argentina, se encuentra gente que ha ocupado cargos de ministerios, direcciones. La gente decía, ahora van a empezar a perseguir a los dirigentes, y yo decía, que no, o sea, los dirigentes políticos decían de que esto no va a ser posible. No hay asilados del CONAMAC, del CONALCAM, de la CESUTCB en estas embajadas. Son gente que ha ocupado cargos de ministerios y direcciones. No hay gente dirigente que está siendo perseguida. Salieron en las horas precedentes los dos hijos de Evo Morales, dos hijos que han sido reconocidos por el expresidente Evo Morales rumbo a la Argentina. Se les facilitó la salida, se les dio el salvoconducto. Acá ha jugado un papel muy importante líderes políticos, expresidentes, exmandatarios del Estado plurinacional, para que no se les toque a la familia de Evo Morales, porque ellos no tienen nada que ver en este conflicto, que son los padres aquellos que han cometido ciertos delitos y han estado en función del gobierno. Ojalá Mauro, de a poco se vaya recuperando ya la tranquilidad. Va a costar mucho tiempo, todavía hay mucha diferencia entre el tema del campo y la ciudad, entre el tema del racismo, que ha marcado mucho la diferencia en nuestro país. Habrá que curar estas heridas, habrá que restablecer el Estado de Derecho, repito, y ahora pues hay que empezar a pensar en el tema de las elecciones, que se convoquen nuevas autoridades. El país, de hecho, Mauro, está esperando inclusive una renovación en la clase política. Hoy, con esta ley que se ha aprobado, una ley transitoria que habilita las elecciones, no solamente van a participar los 9 partidos políticos que participaron el 20 de octubre, sino abre el abanico a todos los partidos legalmente inscritos en el país. Pero el Movimiento al Socialismo va a correr en estas elecciones con otros candidatos que ya no son Evo Morales ni Álvaro García Linera. Seguramente este partido va a tener que pensar a qué candidato llegar en el futuro, pero el pueblo boliviano ha pedido unidad, es decir, darle el poder político a un candidato que nos venga del pasado, que sea renovado, pero sobre todo pide unidad en torno a este candidato. Ahí los políticos nuevamente se les traslada el escenario político. Esperemos que razonen en función a lo que está pidiendo el pueblo boliviano. Si bien se abre el abanico de mayor participación política, pero el pueblo boliviano va a buscar nuevamente la concentración del voto para que éste tenga gobernabilidad y no tengamos un Congreso sumamente dividido y que bueno, seguramente si es que se divide el voto, porque el MAS tiene una fuerza política y eso hay que saberlo reconocer. Tiene una fuerza política en las provincias, en muchos municipios controla el Movimiento al Socialismo, entonces va a ser una fuerza política. Y si ahí le suma usted, que desde mi percepción y dentro de las encuestas que se tiene y dentro de los resultados que se ha obtenido en las elecciones pasadas, el MAS supera, me podría animar a decir, un 30% de votación. Un 30% de esos más de 7 millones de votantes. Entonces, ese otro 70% tendrá que dividirse entre estos 8 o 9 o 10 partidos políticos
políticos, y estos tendrán que entender que concentrando la mayor cantidad de votación podrás tener gobernabilidad. Los dos líderes cívicos, como es Camacho, Luis Fernando Camacho, y el cívico de Potosí, Pumari, se perfilan para ser candidatos a la presidencia en nuestro país. Mucha gente percibe aquello como algo bueno, como algo positivo, como algo que genera la nueva renovación política en el país. Esperemos que es lo que vaya a pasar en los próximos días. Gracias, Wilson, muy amable, excelente informe. Un abrazo ahí a Bolivia. Gracias, querido. Hasta luego. Gracias a usted. Wilson Espinosa desde Bolivia, Camacho, candidato a presidente. No me cabía ninguna. Espera, ahora vamos. Mientras estábamos hablando volvieron a poner lo de Kuznetsov, que no son amarillos esto, ¿no? No,